Hola, bienvenidos nuevamente. Este es un espacio que estoy haciendo para nosotros poder leer la Biblia juntos, poder motivarnos y aprender cómo indagar más profundamente. Cuando escudriñamos, ahí es cuando logramos profundizar más en el versículo. Mira lo que dice Josué 1, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte obedecer todo lo que allí está escrito. Entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Este libro, la Biblia, es el libro de instrucción. Es como un GPS que nos dirige y nos enseña, hey, este es el camino. Eso es lo que vamos a estar haciendo todo este tiempo, así que vamos a entrar en mi Biblia. Y esta traducción es la Nueva Traducción Viviente. Yo la recomiendo mucho para las personas que están comenzando a leer la Biblia y quieren poder seguir leyéndola y entenderla. Es súper fácil de entender, existen muchas traducciones, pero me gusta recomendar esta porque es la más simple que he encontrado y me ha encantado. Y voy a estar tocando varios versículos porque eso nos ayuda a poder como que escudriñar más a profundidad la palabra de Dios. Quiero estar estudiando como que el libro de Juan y el libro de Hechos, que es lo más que habla sobre el Espíritu Santo. Eso es lo que quiero hablar hoy. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Aquí en Juan 16 nos dice la obra del Espíritu Santo. Dice, este mensaje se lo está diciendo Jesús a los discípulos. Ahora me voy a aquel que me envió, a su Padre, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya. Si no me fuera, el abogado defensor, que viene siendo el Espíritu Santo, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El Espíritu Santo es nuestro abogado y defensor. Aquí en Juan 16 nos dice que el Espíritu Santo, vamos a estar haciendo eso, es nuestro defensor, nuestro abogado, quien nos redarguye. ¿De qué tiene que convencer el Espíritu Santo? De que muchos no quieren creer en Dios, de que muchos no quieren reconocer que Jesús, Yeshua, es el Hijo de Dios y que sí vino a salvarnos de nosotros mismos, de nuestro pecado. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos guía, nos dirige. ¿Por qué necesitamos un abogado? Porque está el enemigo, el adversario, es quien todo el tiempo nos está culpando. Después que nosotros fallamos, Él comienza después que Él te tienta y te dice, hey, haz esto otro, te tira la culpa, pero la culpa del enemigo es una culpa que te mata, es una culpa que te destruye. La culpa que te produce el Espíritu Santo cuando haces algo mal es una culpa muy diferente. La culpa que produce el Espíritu Santo de Dios, que viene siendo lo mismo que Abba Padre, porque son tres en uno. Dios, Abba Padre, Yeshua y Espíritu Santo son tres en uno. La culpa que te produce el Espíritu Santo es una culpa que te lleva al arrepentimiento. ¿Viste la diferencia? Esta te destruye. ¿Por qué te destruye? Porque te hace sentir miserable, que no tienes más, que el enemigo te hace sentir que tú no tienes solución. El adversario te hace creer que Dios no te va a perdonar. Y esto fue lo que sucedió con Judas. Judas traicionó a Jesús, pero él sintió la culpa del adversario. La culpa del adversario es la que te hace sentir que Dios no te va a perdonar. En cambio, la culpa del Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento. Y al final, Judas se terminó quitando la vida porque lo que él sintió no fue arrepentimiento, no fue una culpa buena, no fue una culpa que lo llevó a arrepentirse, fue una culpa que lo llevó a quitarse la vida. Y Dios nunca quiere eso para nosotros. ¿Qué es lo que quiere el enemigo?
matar y destruir la creación de Dios. Si esa culpa que estamos sintiendo nos aleja de Dios y nos hace sentir que Dios no nos va a perdonar, es una culpa del enemigo. Si esa culpa nos hace sentir incómodos, pero a la misma vez nos hace acercar a Dios y arrepentirnos de lo que estábamos haciendo, entonces es una culpa buena, es una culpa que nos va a ayudar a mejorar. Podemos ver dos historias en la Biblia, que es la de Judas y la de Pedro. Ambos traicionaron a Jesús. Ambos sintieron una culpa distinta. Judas sintió la culpa del adversario y Pedro sintió la culpa del Espíritu Santo. Cuando Jesús se le apareció a Pedro, Pedro se dio cuenta que Dios quería seguir usándolo y que Dios lo había perdonado. Así que él pudo sanar esa traición que hizo hacia Jesús y pudo seguir predicando de la palabra de Dios y Dios lo perdonó. Así que Dios no piensa como nosotros, Dios no actúa como nosotros, y por eso es muy importante a nosotros analizar cuál es la culpa que estamos teniendo, si es una culpa de adversario que me está alejando de Dios porque siento que Dios no me va a perdonar, o es una culpa buena que me está llevando a arrepentirme, me hace sentir incómodo con mi pecado, pero me está llevando a acercarme a Dios. Porque aquí nos está hablando del pecado, ¿verdad? Que el Espíritu Santo convencerá. Y sabemos que cuando alguien nos viene a vender un producto, nos quiere convencer, ¿verdad?, de que necesitamos eso. Y esa persona nos va a convencer porque quiere que nosotros obtengamos ese producto. En este caso, el Espíritu Santo nos va a convencer de que realmente tenemos pecado en nosotros. Entonces el Espíritu Santo es el que nos hace ver nuestra maldad y nuestra culpa para que así podamos arrepentirnos. El adversario solo quiere, acuérdate de esto, el adversario solo quiere matar, robar y destruir. Cuando yo recuerdo que este es, como dice mi mamá, el modo operandi. Este es la manera en que opera el enemigo. El enemigo quiere matarnos, quiere matar la obra que Dios creó, quiere robar el propósito que Dios depositó en nosotros y quiere destruirlo por completo. Entonces, ¿cómo Él lo hace? Tentándonos con cosas que nos gustan para luego entonces culparnos y que esa culpa nos haga sentir miserables toda la vida y que no nos acerquemos más a Dios. Nos hace creer que Dios no es un Dios de amor, que Dios no nos va a perdonar. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo fue un regalo de Dios que nos viene a defender de esa culpa que el enemigo quiere hacernos. Y Él viene a defendernos y a ser nuestro abogado y viene a decirnos, hey, ya Dios pagó, vamos a poner esto aquí, ya Dios pagó tu culpa, ya Él pagó tu culpa. ¿Cómo Dios la pagó? ¿Cómo fue que Dios pagó nuestra culpa? Por medio de su muerte en la cruz, por medio de su muerte. ¿Ven? Aquí lo estoy haciendo diferente porque quiero que hagamos una comparación del Espíritu Santo y el adversario. En los cartoons aparecía el diablito y el angelito. Entonces está esto ahí bombardeando a tu mente, y esta es la mente, ¿verdad? Que es el campo de batalla. Tu mente es el campo diario de batalla. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros siempre estamos batallando, tenemos una guerra todo el tiempo con nuestra mente entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Eso lo mencioné en el video anterior. Entonces, aquí volvemos aquí. ¿Qué es el Espíritu Santo? Él viene siendo nuestro defensor. Aquí tengo varios. Él es quien nos quebranta, nos consuela, nuestro consejero en Juan 16:7. ¿Qué significa arrepentirse? Sentir pesar, cambiar de opinión, y hay varias palabras similares: retractarse, rectificar, retractarse, me gusta esta definición, retractarse,
y rectificar. Retractarse es como tú echar para atrás. Retractarse como que tú decir, espérate, yo iba a hacer esto, pero ahora no lo voy a hacer. Cambias de opinión. Básicamente retractarse es como cambiar de opinión. Cambiar de opinión. Entonces, el arrepentimiento te ayuda a cambiar de opinión, a tú cambiar tu manera de pensar. Te arrepientes, entonces cambias tu manera de pensar por una mejor. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos ayuda a mejorar en nuestra forma de ver la vida, nos ayuda a retractarnos. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Por qué a toda verdad? Porque nosotros podemos pensar que sabemos todo, nosotros podemos pensar que el camino de nosotros es mejor, podemos nosotros llegar a pensar que lo que Dios tiene para nosotros no es tan bueno como lo que nosotros queremos, pero en realidad siempre va a ser mejor, el camino de Dios siempre va a ser mejor y nos va a guiar a la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan. Aquí hay algo clave y es que no lo buscan. Vamos a escribir eso aquí porque dije que lo iba a escribir y se me olvidó. Juan 14:15. Las palabras claves: si me aman, me obedecerán. Si me aman. Cuando nosotros amamos, siempre vamos a demostrar con nuestras acciones. El amor, recuerda algo, el amor se demuestra con acciones. Creo que está en Juan. A mí me ha pasado, me ha costado dejar de hacer ciertas cosas o no hacer algo. Me he aguantado, me he retractado, como dijimos aquí. Me he arrepentido, he cambiado de opinión porque el Espíritu Santo habita en mí y me redarguye y me dice, hey, el amor se demuestra con hechos. A Dios le demostramos a Dios que lo amamos con lo que hacemos, con nuestras decisiones. Entonces por eso es que Él dice, hey, si tú me amas, obedéceme. Porque esa es la manera en que le demostramos a Dios. Para Dios es mejor que nosotros lo demostremos con nuestras acciones que con nuestras palabras. Yo puedo decir te amo muchas veces a alguien, pero eso no quiere decir que realmente ame a esa persona, porque no, las palabras no es lo suficiente. Lo que importa y lo que tiene más peso son lo que hacemos. Entonces, aquí dice, si me aman, me obedecerán. Y para nosotros poder seguir a Jesús y poder obedecerle, y arrepentirnos de nuestra maldad, de lo malo, tenemos que amar a Dios, amar a Dios. Eso va a ser más fuerte y vamos a poder lograr seguirlo. Vamos a poder obedecer los 10 mandamientos, que significa no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio de alguien, no robarás. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado, el defensor, quien estará con ustedes. Aquí en Hechos podemos ver que aquí dice, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para los hijos y para los que están lejos, es decir, para los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces, el Espíritu Santo es un regalo. ¿Cómo yo lo puedo recibir en mi vida? En mi corazón. Cuando lo acepto, primero que todo, acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Cuando yo reconozco que yo no puedo vivir mi vida sin Dios, cuando yo reconozco que Él es el poderoso, cuando yo reconozco, porque aquí hay algo clave que dice aquí, en este versículo, en Juan. Dice, le guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan. Entonces aquí hay algo clave, ¿no? Porque no lo buscan. Entonces lo segundo es reconocer, que viene a aceptar, reconocer la soberanía de Dios. Soberanía quiere decir el poder de Dios. Reconocer que nosotros delante de Dios no somos nada, somos débiles, somos frágiles y necesitamos de su ayuda. Lo segundo es yo buscarlo.
porque aquí dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo reconocen. Juan 14:15. Aquí hay dos claves importantes de cómo nosotros podemos recibir al Espíritu Santo, reconociendo que Él es el poderoso, que Él te creó a ti, que yo no formé a mis hijos en mi vientre. Ni siquiera la ciencia ha podido crear un ser humano. Han podido crear robots, pero no han podido crear un ser humano. ¿Por qué tú crees que no han podido? El cuerpo humano es demasiado impresionante, que cuando tú te pones a observar la soberanía de Dios, el poder de Dios, te darás cuenta lo pequeño que somos. Y eso te lleva a asombrarte. Primero tú tienes que observar. Primero tenemos que observar. Lo segundo, a asombrarnos. Para observar tenemos que tomar tiempo. Para poder nosotros observar algo, eso nos va a tomar tiempo. Tú tienes que tomarte un tiempo para pensar en cómo, lo impresionante que son los planetas, las estrellas, el cuerpo humano, lo impresionante que es cómo funciona todo nuestro cuerpo humano, todos nuestros órganos, todo el cerebro humano, cómo funciona, lo impresionante que es. Todo lo que existe fue creado por Dios. Cuando yo me detengo a tomar tiempo para observar el poder de Dios, es ahí cuando va a llegar el asombro. Y ese asombro me va a llevar a reconocer. Ese asombro me va a llevar a reconocer el poder que tiene Dios, porque yo digo, es que yo no pude crear todo esto, es que en una explosión no pudo crear todo esto, es que no hay otro Dios que me haya respondido como Dios me ha respondido a mí en esta oración. Yo he visto oraciones contestadas por Dios y eso me ha hecho asombrarme de Dios. Oraciones testadas por Dios. Eso me hace asombrarme más de Dios, porque Dios es un Dios que responde, que escucha. Dios no es un Dios lejos, sino eso es un Dios cercano. Y es por eso que nos dejó su Espíritu Santo, para que nosotros recordemos que Dios es un Dios cercano, que nos escucha, que sí se preocupa por nosotros, tanto que después de ese versículo en donde Él está hablando del Espíritu Santo, Él dice, no se entristezcan, es mejor que yo me vaya para que el Espíritu Santo esté con ustedes. Dios se preocupa tanto por nosotros que no nos dejó huérfanos, lo dice en uno de estos versículos, dice, yo no los he dejado huérfanos. En este mismo versículo, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes dentro de poco. Y Él dice claramente que se fue a preparar un lugar para nosotros. Aquí en el 14 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso no se los hubiera dicho? Fui a preparar un lugar para ustedes, Cuando esté listo, volveré para llevarlos, para que estén siempre conmigo. Qué historia tan bella, qué promesa tan hermosa la que Dios nos hace de que, este mundo, tú estarás sufriendo en este mundo, estaremos sufriendo, estaremos en sufrimiento, enfermedad, dolor. Estaremos nosotros luchando, trabajando para poder ganar dinero, porque todo aquí se mueve con dinero, hay que ser realista, pero Dios es el dueño del oro y de la plata, y cuando entendemos que Dios es el soberano, cuando entendemos que Dios es el dueño del oro y de la plata, yo me voy a seguir asombrando de Dios, y ese asombro me va a ayudar a que yo pueda permanecer con el Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo pueda permanecer en mí, porque cuando yo tengo temor de Dios, que eso es algo que quería hablar hoy, que es cómo vivir con el temor de Dios. Para poder vivir yo en el temor de Dios, necesito tener al Espíritu Santo. Yo fui criada en el Evangelio, pero hay mucha gente que quizás se preguntan, pero para los que no han sido criados en el Evangelio, no han tenido esa oportunidad, ese regalo, yo les digo, sí es posible nosotros poder
tener temor de Dios. Quizás no fuiste criado en el Evangelio, quizás no fuiste criado, ¿verdad?, en los caminos de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo tener temor de Dios? Porque quizás siente que no tienes temor de Dios, siente que fallas y no sucede nada en ti. Para yo poder tener temor de Dios, entonces yo tengo que primero hacerme un análisis dentro de mí. ¿Cómo puedo recibir entonces al Espíritu Santo? Porque me doy cuenta que si yo no estoy sintiendo remordimiento por lo que estoy pensando, porque dice la palabra que aunque nosotros no hayamos hecho algo y lo hayamos pensado en nuestra mente, ya significa que ya hemos pecado. O sea, tan solo nosotros pensarlo, ya hemos fallado. Pero no te preocupes porque tenemos al Espíritu Santo. Ahí es cuando entra el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo entra como nuestro defensor, como nuestro abogado. Es que intercede por nosotros, porque muchas veces no sabemos ni qué pedirle a Dios. Muchas veces tenemos tanta cosa en nuestra mente que no sabemos cómo orar. Y el Espíritu Santo en Romanos 8:27 dice que Él intercede con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir eso? Que Él gime por nosotros, que el mismo Espíritu Santo de Dios gime, llora por nosotros, por lo que estamos pasando. Dios sí se compadece de nuestras tentaciones, de nuestras debilidades, y está dispuesto a ser nuestro abogado, nuestro defensor. Nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia de Dios, para hallar oportuno socorro. Cuando tú conoces más a Dios, cuando nosotros conocemos el amor de Dios, ya entonces no es que pecamos, no es que fallamos por fallar, y ya entonces pues como Dios me ama, pues ya yo, ay, olvídate, ya fallé hoy, le digo perdón a Dios y ya, se acabó todo. No. Hay una gran diferencia entre nosotros reconocer que fallamos y nosotros sentir arrepentimiento. Nosotros podemos sentirnos mal por algo, pero no quiere decir que sea un arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es llorar, el arrepentimiento es tú no volver a hacer eso, o tú cambiar de pensamiento y tú decir, no voy a hacer eso que iba a hacer. Me arrepiento, cambio de pensamiento y me retracto. Me retracto de lo malo. ¿De qué me voy a retractar? De lo malo que iba a hacer. Cuando amamos a Dios, nos va a costar, pero vamos a entender que Dios quiere lo mejor para nosotros, que todo obra para bien para los que aman a Dios, y que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal, como dice Jeremías, de que yo tengo planes de bien para ustedes y no de mal, para darles un futuro de esperanza. Jeremías 29:11, porque Él está preparando un lugar para nosotros. Mira cómo todo conecta. O sea, porque yo tengo que obedecer a Dios. Hay un lugar esperándote. Hay un lugar esperándote a ti y a mí. Hay un lugar, hay mansiones celestiales, hay un lugar donde ya no habrá más sufrimiento, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más tristeza, donde ya no habrá más enfermedad, más dolor, donde ya no tendremos que trabajar ni preocuparnos por el dinero. ¿Cómo vivimos el reino de Dios en la tierra? Precisamente viviendo en el Espíritu, haciendo el bien a los demás, amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo me conecto con Dios? ¿Cómo lo busco? Es algo todos los días, como cuando buscamos a alguien, como cuando buscamos el celular, como cuando buscamos las aplicaciones, como cuando buscamos las redes sociales, el Facebook, el Instagram. Cuesta porque ahora mismo estamos en muchas distracciones, y las distracciones ciertamente nos hace desconectar muy fácilmente, porque pues sí, produce demasiada dopamina a nosotros, pero necesitamos como que mover de esa dopamina que nos produce las redes sociales y los dispositivos, cambiar y hacer un cambio de hábito y cambiar esa dopamina para aquí, para buscar el rostro de Dios. Gracias, Abba Padre, por tu palabra. Gracias porque ella nos enseña cómo vivir la vida. Y te pido por favor que esta palabra que acabamos de leer, tú seas sellándola en nuestras mentes, que sea calando lo profundo de nuestros corazones y nos vaya transformando de adentro hacia afuera. Que tu Espíritu Santo sea habitando en nosotros a medida que vamos buscándote, a medida que vamos sacando tiempo para ti.
que tu Espíritu Santo pueda habitar en nosotros para que así podamos tomar buenas decisiones, para que así podamos sentir tu presencia, para que así, Yeshua, podamos dejarnos guiar por tu Espíritu y no por nuestros deseos, que al fin y al cabo nos conducen a un camino que no es el tuyo. Yo sé que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, y por eso te pido que podamos anhelar más tu voluntad que la nuestra, porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a desearte más que cualquier otra cosa en este mundo. Ayúdanos a vivir en amor, a poder amarte a ti sobre todas las cosas, porque si te amamos a ti, vamos a poder amar a nuestro prójimo, vamos a poder caminar en santidad y vamos a obedecer tus mandamientos. Y no va a ser un peso, no va a ser una carga, sino que lo vamos a hacer por amor a ti. Ayúdanos, porque sin ti no podemos lograrlo. Tú sabes que somos débiles y a veces queremos dejarnos llevar por nuestros deseos, pero te pido que seas tú dejándonos guiar por tu Espíritu Santo, sea ayudándonos y controlando nuestra mente, porque al fin y al cabo tú quieres lo mejor para nosotros y eso es lo que deseamos. Vale la pena vivir para ti. Tú estás preparando un lugar para nosotros. No estamos solos. Tu Espíritu Santo está aquí en la tierra. Mientras tanto te adoramos y te exaltamos aquí. Pero te pedimos, ¿verdad?, que nos ayudes a cada día vivir una vida apartados del mal, para así nosotros poder estar toda una eternidad contigo, en ese lugar, en ese mundo perfecto que te estás preparando para nosotros, donde ya no habrá sufrimiento y donde solo estaremos contigo. Ayúdanos a recordar lo que tú estás haciendo por nosotros y lo que ya has hecho. En el nombre de Yeshua, amén. Espero que esto les haya bendecido, que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós.